Hola, hoy vengo a hablar sobre este libro titulado Quiltras. Bueno, vamos a tocar diferentes puntos, tales como el desarrollo del libro y sus diferentes cuentos que contiene, al igual que voy a dar mi punto de vista sobre este. ¿Será realmente bueno este libro? ¿Te atrapará la trama que contiene? Bueno, descubrámoslo. Comencemos hablando sobre la autora de este libro, Arelis Uribe, seudónimo de Daniela Arelis Uribe Caro, de 36 años, joven que ha destacado en su labor como periodista, escritora y traductora chilena. Ha sido finalista del concurso de cuentos de la revista Paula. En 2016 ganó el primer lugar en la versión de Santiago en 100 palabras con el cuento Lionelo. Pero Quiltras es el primer libro de cuentos de la escritora publicado en noviembre de 2016 y a la fecha ya llevaba 4 ediciones. Tiene un pensamiento más bien político y feminista. Algunos de sus otros libros son Las heridas y Que explote todo. Una de las influencias que llevó a la escritora a publicar este libro y a crearlo fue el tema de que ella, como dije anteriormente, tenía un pensamiento y tiene un pensamiento muy feminista y no podía creer que ese año, 2016, todavía se continuara con las desigualdades e injusticias a las mujeres en la sociedad, que hasta hoy aún siguen habiendo. Es por esto que quiso realizar este libro, para que de una vez por todas se pudiera visualizar un poquito más estos problemas que actualmente aún siguen existiendo, y lo quiso visualizar a través de este medio que serían los libros. Bueno, les voy a hacer un mini resumen de la obra. Esta son 7 historias narradas por mujeres, donde muchos de los personajes interactúan con Quiltro o Quiltra, ¿ya? En diferentes lugares de Santiago. La narración de estas historias surgen de escenarios más bien como de esfuerzo, donde las cosas cuestan el doble. Hablando un poquito más claro, es que las mujeres que conforman esta historia no han nacido con oportunidades como muchas otras personas, sino que se las han tenido que ganar con esfuerzo. En una sociedad patriarcal e injusta, se tocan temas demasiado fuertes que suceden en la sociedad, pero siempre trata como de mostrar en cada cuento la realidad que pasa a las personas, en este caso las mujeres, puesto que en el libro se muestra que el género más débil, entre comillas, en la sociedad es la mujer, y que aún se sigue viendo así. Bueno, capítulo 1 se llama Ciudad Desconocida. Este se trata sobre la protagonista y su prima, que se criaron desde muy chiquititas. Es aquí donde hay un problema de las dos madres. Pelean y se distancian las familias, por lo cual la protagonista y la prima también se separan, se distancian, ya no se hablan tanto como antes, ya no son cercanas, por lo cual deciden seguir con su vida. La protagonista entra a estudiar, la prima también, y la protagonista se da cuenta de que su prima estudia en el mismo campus que ella, por lo cual decide empezar como a buscarla, y en un día común se la encuentra, empiezan a hablar nuevamente, se hacen cercanas. Pasa mucho rato, y la cosa es que los abuelos de ambas las ayudaron para irse de viaje a Bolivia solas. Se iban a hospedar en la casa de la amiga de la prima. Llegan, se hospedan, empiezan a recorrer lugares, empiezan a ir a probar comida, y bueno, una noche llega la amiga de la prima y les dice que tiene una fiesta en la casa de su pololo. Van las tres, se encuentran con harta gente, empiezan a pasarla bien, y en eso empiezan como a reunirse y contar historias. En esto llega Jessica, una niña que empieza a contar sobre su vida, y la protagonista y la prima se sienten reflejadas en la historia, que era como media parecida a la que habían pasado ellas. En eso el ambiente se pone un poco fome, un poco triste, entonces lo que hacen es empezar a irse, y la protagonista y la prima también deciden irse. Van a la casa de la amiga porque la amiga se quedó con su pololo. Van a la casa, llegan, se acuestan porque están cansadas. En eso la protagonista se da cuenta de que la prima está llorando, la trata de consolar, la da media vuelta, quedan cara a cara, se dan un beso y lloran. Esto de darse besos y hacer como intimidades lo hacían desde muy chicas. Y bueno, ese es el primer capítulo. Capítulo 2
se titula Bestias. Bueno, aquí se ve a una chica que se baja de la micro media mareada por haber estado tomando alcohol, va camino a su casa con miedo de caminar a esas alturas de la noche. En eso va caminando y empieza a sentir unos pasos. Ella cree que es un grupo de flaites o el viejo del saco. Se da media vuelta y ve que es un quiltro. En eso se acerca al quiltro y ve que es una perra que estaba amamantando, recién parida. En eso la invita a seguir caminando con ella. Va caminando la chica con el perrito. Van caminando y mientras caminan la protagonista se acuerda de su perrita llamada Cholita, que tuvo a los 12 años, que su abuela adoptó. Un día se escapó la perrita y nadie más la encontró. Y eso, lo que pasó fue que la protagonista, cuando se le escapó la perrita, lo que hizo fue ingeniar un plan para ir a robarse una perra o un perro. Sale de su casa, empieza a caminar, empieza a mirar si es que hay perros, y en eso se encuentra un poodle y le hace cariño, se acerca a la reja, abre la reja y le pone una cuerda en el cuello y lo echa a la mochila y sale corriendo. Vuelve a la casa, lo amarra, le empieza a dar comida, el perro no quiere y como el perro está tratando de escaparse, se empieza a ahorcar con la cuerda y el perro se pone a llorar muy fuerte. Sale la abuela y ve lo que hizo la nieta, obviamente la reta y suelta al perro, el perro sale corriendo y la nieta se enoja con la abuela por un largo tiempo. Ahora volviendo a la época actual. Va la chica con la perrita, en eso van llegando al ciber del Gustavo y se dan cuenta que hay un pastor alemán, donde el pastor alemán empieza a atacar a la perrita, a la negrita como le decía. En eso esta chica trata de ayudar a la perrita, le tira una piedra, el pastor alemán le muerde la pierna, el muslo. En eso la chica está muy asustada, sale corriendo a su casa, deja a la perrita a su suerte. En eso llega a la casa y empieza a limpiarse la herida, que está sangrando demasiado. Ahí ella piensa en si devolverse o quedarse en la casa, pero decide quedarse en la casa. Se va a acostar y ya el otro día cuando se despierta, cuando ya no está con caña, se podría decir, despierta y va a donde había dejado a la perrita, llega y ve que sí hay un charco de sangre y ahí se da cuenta de que lo que pasó anoche fue verdad. Y ese es el capítulo 2. Capítulo número 3 se titula Italia. Italia es una chica que le pusieron Italia porque su mamá se fue a Italia, conoció al padre de la chica y en eso se devolvieron a Chile y por eso le pusieron Italia, por recordar que sí pudieron salir de Italia. Bueno, esta chica tiene 16 años, estudia en un colegio privado. La protagonista la conoció en una clase de pilates. La protagonista iba a las clases de pilates solamente para verla a ella. En eso se hicieron muy amigas, empezaron a andar en bicicleta. A las dos les gustaba. Un día Italia la invita a su casa. Llegan a su casa, se acuestan, se dan besos y tienen relaciones. Al día siguiente, la protagonista se da cuenta de que Italia la trata un poco más frío y como indiferente, ya que la familia de ella y ella eran muy conservadores. Entonces la estaba tratando como un poco de distancia. En esto toman desayunos todos juntos, empiezan a hacerle varias preguntas los padres a la protagonista. La madre de la Italia la ofrece llevar a la protagonista a su casa. Van todos juntos en el auto, empiezan a conversar, ponen música. En eso llegan a la parada y la madre de la Italia le da plata para pagar la tarjeta VIP. Bueno, después de eso ya Italia y la protagonista como que no empezaron a mandarse muchos mensajes, se empezaron a distanciar, no había como mucha comunicación entre ambas y hasta que un día Italia se fue del país
y ya la protagonista nunca más la vio, pero sí sabía de su vida. Se distanciaron, pasó un tiempo y en eso iban caminando y la protagonista se la encuentra cara a cara con la Italia, pero solamente se quedaron mirando, no dijeron absolutamente nada, solamente cruzaron miradas. Y ese es el cuento número 3. Cuento número 4, Rockerito 83. Este básicamente se trata de todos los novios virtuales que ha tenido la protagonista. En este caso el primero fue Javier, un chico que sabía mucho de música. Luego viene uno de Santiago, después viene uno que vivía en Quilpué, otro llamado Gonzalo que vivía en San Bernardo. Y no pasó, o sea, se juntaron con él, pero no pasó nada en especial porque este estaba enamorado de una chica que vivía en México. Luego aparece un metalero flaco. Salieron, no hubo tanta relación, pero este se convirtió en un curado idiota que siempre la llamaba. Bueno, y a la protagonista le gustaba Javier, le gustaba su voz, se escribían a mano, llevaban 4 años de relación, aún no se veían en persona. La protagonista empezó a pedir que se vieran en persona, pero Javier siempre como que evadía ese tema. Hasta que un día a la protagonista le salió un viaje con sus compañeras y justamente le quedaba muy cerca de donde vivía Javier. Por lo cual, Javier ya no tenía ninguna excusa como para no ver a la protagonista. En eso acepta que se vean, dejan un lugar, un punto donde encontrarse. Bueno, llega el día donde se tienen que juntar, llega el momento donde se tienen que juntar, la protagonista hace como que se pierde y va al punto donde se iban a juntar. En eso espera un rato y ve pasar un chico muy lindo que ella pensó que era Javier, pero lamentablemente no era Javier. Siguió esperando, ella pensó que no iba a llegar porque ya estaba esperando mucho. En eso llega un niño no muy bonito, que ella no pensó que era Javier, y en eso se le acerca y le dice, como le decía por internet, le decía Rockerita. En eso la protagonista queda en shock porque Javier no era lo que se mostraba por cámara. Y bueno, para no ser tan mala, le da un beso, un abrazo, y en eso se quedan conversando un rato. La protagonista hace como que se tiene que ir, se despiden, se va, tira el celular al río. En eso vuelve al grupo de sus compañeras, va a casa, llega a casa, y en eso cuando llega a casa saca todas las cartas que le ha mandado Javier, las quema y saca todo, absolutamente todo, y lo bota de Javier para no tener ningún tipo de relación con él. Lo bloquea y ya no se hablan más. Y bueno, ese es el capítulo 4 del libro. Bueno, ahora pasamos al cuento número 6 de este libro, titulado El kiosco. Este se trata de que el ministerio mandó a la protagonista a estudiar el kiosco de un liceo público en Cholchol. Cholchol es una comuna muy chiquitita, es como un pueblo. La cosa es que viaja la protagonista a Cholchol. En eso llega al liceo donde tendría que haber estado, va, la recibe la directora, le da un tour por el colegio. La protagonista se da cuenta de que hay como pasillos que como no conectan con nada, está como un poquito mal estado. Llegan a una sala donde hay un profesor, que en este caso el profesor no se veía muy animado de hacer la clase. Se presenta al curso, en eso bajan y la protagonista solamente quería ver el kiosco, la directora la paseaba y la paseaba por el colegio. En eso llegan a donde un caballero, donde no estaba muy bien vestido, estaba todo como cochino, se notaba que era como el que trabajaba arreglando cosas en el liceo. En eso el caballero saca un manojo de llaves, las lleva hacia el kiosco y la protagonista se da cuenta de que el kiosco no es más que una lata chica de metal, no más grande que los kioscos que venden diarios, y se da cuenta que está mal pintado, que está descascarándose la pintura, y en esto se excusa la directora de que los mismos alumnos pintaron el kiosco. Bueno, en esto la protagonista hace que abran el kiosco, entra y se da cuenta que es demasiado estrecho el kiosco.
Ahí es donde le cuentan de que 3 alumnas se encargan de vender lo que hay dentro del kiosco. Analizando la obra nos damos cuenta de que cuando uno la comienza a leer al principio no le encuentra mucha relación con un cuento y otro, pero en realidad es porque no hay tanta relación. Pero si nos damos cuenta, en cada cuento se abarca una situación común que pasa en nuestro entorno, como por ejemplo la sexualidad entre mujeres, el cuidado, el amor por los animales, el gusto por viajar a pueblos chilenos, el amor virtual, la adolescencia, la educación chilena. Y como lo relata nos podemos dar cuenta que es como más una opinión crítica sobre estas diferentes situaciones que abordan en el libro. Y Quiltras es un libro que está marcada de principio a fin así por las palabras desigualdad, abuso, el miedo. Y con tan solo ver el título nos damos cuenta que hace referencia a todo esto. Y bueno, como reflexión o conclusión, leer Quiltras yo creo que es necesario para poder llegar a comprender o entender cómo las condiciones de vida de cada persona son las que determinan a un hombre y una mujer. Y bueno, que el mismo tipo de violencia a la cual estamos expuestos en la sociedad también se puede dar en cualquier hogar y que se pueda denunciar. Este libro también es muy interesante porque, como dije, te hace ver todos los temas que hoy en día están un poco más visibles que hace algunos años, pero la sociedad sigue igual, con las mismas desigualdades entre los géneros, la violencia y entre otros. Para complementar, leer Quiltras es un libro demasiado fácil, rápido y divertido de leer, ya que utiliza un lenguaje bastante chileno que es más llegador con la gente, en especial con los adolescentes, los más chicos, y se hace mucho más fácil. Aparte de ya todo lo dicho anteriormente, que tiene temas muy importantes y muy interesantes que toca el libro.